Bueno, estamos aquí con Fernando Ferreira. ¿Cómo te va? Uruguayo él, pero hace años que está acá y también está en la misma tesitura respecto a esto de la Unión Europea que la señora Valeria Insfrán. Bueno, con lo de ayer, a ver, ¿qué impresión te dio lo de ayer? Arrancando así, Fernando Ferreira, a ver, que es empresario uruguayo del rubro logística, periodista, escritor, conferencista y luchador también, porque él está en todo esto, hurga respecto a los intereses de grupos que hacen al todo llamado Unión Europea, que se filtra en todas partes, que quiere derrumbar, digamos, modos, usos y costumbres de lugares disímiles. Total, conseguir lo que ellos quieren es la consigna. Esto de ayer, a ver, ¿cómo lo describirías? Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo Yo estás? diría que el objetivo militar del globalismo en general, porque la Unión Europea es parte del globalismo, de la estructura de gobernanza global que quieren imponer, tiene como objetivo militar, como decía Valeria hace un rato, los Estados-nación. Ese son su problema, es el problema que tienen que resolver, el Estado-nación. El Estado-nación es el que, a partir de la soberanía de sus ciudadanos, determina su futuro, no a partir de la injerencia extranjera. Ellos ya están trabajando en varios modelos de injerencia. Yo te voy a... disculpame que te... ¿Por qué uno tiene que, por lo menos acá en Paraguay, tiene que siempre estar pendiente de algo que venga de afuera? ¿Por qué nosotros mismos, por más que vos sos uruguayo, también habrán ustedes pasado por esto, ¿verdad? No sé si ahora, antes, o estarán pasando seguramente. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que creer en alguna voz cantante foránea para dar el siguiente paso? ¿Por qué viene así la cosa acá? Porque nos han acostumbrado a que lo de afuera es lo mejor, a que vayan a Europa, es todo más avanzado, y mirá qué modernos y qué ricos que son. Hay que decir que Europa en total está endeudada. Algunos países, Japón duplica, más que duplica su presupuesto. La deuda que tiene. Estados Unidos triplica, creo que el presupuesto de la deuda que tiene. Japón es el que más deuda tiene. Sí. Entonces, en relación a su PBI. Sí, y la mayoría de los países europeos es igual. Todos son grandes endeudados. O sea, la típica familia rica que todavía vive de la apariencia, pero que está endeudada. Entonces, la Unión Europea fue una gran tabla de salvataje para muchos países para que se subieran. Bueno, tiene una moneda propia, eso implica tener una maquinita para pintar papel y poder resurgir. Pero básicamente es como decía Valeria hace un rato, es un modelo que propaga una ideología, un proyecto político que está a la vista. Europa está a la vista, es una Europa envejecida, es una Europa que ha saqueado sus recursos y que vive de los recursos que saquean en África y en América y en Asia. Ellos viven de nosotros. Por eso de nosotros. Claro. Por eso insisten en que tenía que ser no derogada esa historia, ¿verdad? Porque es una manera, las ONGs y todos estos convenios es una puerta que les abrimos, es un portal. Les sacamos el antivirus para que ellos pasen y se instalen ayudándonos. Porque claro, somos infradotados, necesitamos que nos ayuden. No sabemos hacer nada. O sea, la gente hasta ahora no sabe comer, no sabe hacer nada. Si no vinieran los europeos a decirnos cómo hacer, no podríamos. Una cosa así. Entonces, como enseñarte a los hijos, como yo siempre le digo a mis hijos, es como enseñarle a tus padres a ser hijos, ¿viste? Ellos nos quieren enseñar a nosotros cómo vivir cuando ellos han dilapidado los recursos que tienen. Europa está saqueada, la han sobresaqueado. Necesitan, como Francia, hace poco escuchaba que los franceses, gran parte de su presupuesto viene del saqueo sistemático a países africanos, sistemático, de la imposición de un conflicto permanente en algunos países, guerras totales, guerras civiles que tienen a la población dividida, y ellos se sirven de esos problemas y de estos conflictos. Ellos se sirven saqueando los minerales, las riquezas que tienen esos países, que son eternamente, y son, o sea,
tiene una riqueza inagotable. Sí. Y América Latina lo mismo. Recursos inagotables. Bueno, pero esto de ayer, ahí en la Cámara Baja, acá en el Parlamento de Asunción, digamos, ¿qué te hizo notar, digamos, esa derogación? Cuando los 70 brazos... 69, no, creo que era. 69 o 70 brazos se levantaron versus 7 o 6, creo. 6. Y una abstención. Y bueno, ¿qué sentiste vos ahí? Porque vos estás apoyando esta causa también contra la Unión Europea. ¿Cuál fue tu reacción ahí? Yo sentí un orgullo inconmensurable de haber adoptado esta patria. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. De que me hayan adoptado como mi segunda patria, que me hayan aceptado vivir acá. Tengo un orgullo enorme de los paraguayos. Ah, sí. Vos hablabas de Uruguay recién. Uruguay es el mejor alumno de estos globalistas. Nosotros ya somos el diario del lunes. Nosotros somos el futuro. Nosotros somos todo lo que no hay que hacer. Uruguay tiene una tasa demográfica negativa. O sea, están naciendo menos hijos de las personas que se mueren anualmente. Eso quiere decir que vamos camino a la debacle como país. A morir como país en cualquier momento. Pero Paraguay ha dado un cachetazo al globalismo. Paraguay ha dicho, está bien, asumo que no estoy en mi mejor momento, pero yo no necesito que me des esta dádiva, y mucho menos que me condiciones. Pero yo creo que lo ha hecho Paraguay. Porque más allá de que esto se manifestó a nivel político, es cierto que la semana pasada no había voluntad política para votar. Es cierto que se hicieron, como dicen en guaraní, yo no me sale muy bien la palabra, los ñembotabí. Ñembotabú, sí. Sí. Cuando en la campaña habían asumido una responsabilidad presionados por la gente. Porque ¿sabes qué pasa con la Agenda 2030, Bruno? A ver. Que cuando se discute pierden. Porque cuando la gente de común se entera lo que verdaderamente trae la Agenda 2030 entre manos, la gente la aborrece, la desprecia y no la quiere, la combate. Por eso la gente está instalada en Paraguay y en todos nuestros países del 2015, la votaron como una cantidad, 17 enunciados hermosos: terminar con la pobreza, terminar con no sé qué, el acceso irrestricto, no sé qué, los derechos de no sé qué. Pero es otra cosa. Pero totalmente. Al final es esto, es todo esto, es intromisión, es saqueo. ¿Y por qué esta gente que supuestamente iban a donar, ¿qué es donar? Dar, ¿no? De buenos que son. Imagínate, están súper endeudados, tienen miles de problemas, pero además se enojan si vos no le recibís el dinero. Claro, o sea, a mí nunca me pasó. Claro. Le voy a dar plata a alguien para que lo veo mal, le voy a dar plata y el tipo no me la da, yo me enojo y le digo, ¿cómo es posible? Hago un comunicado, como hicieron los de la Unión Europea. A ver, ¿qué reza ese comunicado? Dice que bueno, que acerca de la votación de la Cámara. Bueno, ¿y quiénes apoyan ese comunicado? Lo escribieron, atendé, porque esto es de replay. Lo escribieron la delegación de la Unión Europea en Paraguay, hace rato no la embajada alemana en Paraguay, la embajada española en Paraguay, las embajadas de los países miembros, que despertaron, que estaban de fiesta los de Buenos Aires allá. Porque el representante de la Unión Europea es un español. Ahí va. Primero puso a Alemania, después a España. Pero además, que despertaron a los que estaban en Buenos Aires, que están los polacos y los portugueses, los despertaron y dijeron, firmame acá el comunicado. Pero lo más gracioso, y esto es lo que rompe en el bobómetro, es que la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña también se pliega. Pero es que Gran Bretaña se fue de la Unión Europea en el 2020 a través de un plebiscito, el Brexit. Exit, claro, el Brexit. Se fueron de la Unión Europea. ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Inglaterra, el Reino Unido firmando esta apretada de bolas a los paraguayos? Porque esto es una apretada. Esto es de mafiosos lo que están haciendo. Es condicionando. Te quiero regalar. ¿No aceptás el regalo? Vas a ver. Vas a ver, voy a hablar con el vecino, voy a decir que te corten el agua, voy a hacer que no sé, que te limiten esto y aquello. Eso es lo que están diciendo. Esa donación tiene que ser donada sí o sí. Sí o sí, tenés que aceptar. Y dicen que sin condiciones. Pero la primera condición es que si tú no aceptas se enojan. Y se enojan. ¿Y cómo no va a ser condiciones? Claro que hay condiciones. Claro. Ahora, el Paraguay está dándole un cachetazo a la Agenda 2030. ¿Por qué decís eso? Y porque esto es inédito. Ustedes, lo que pasa es que yo siempre le digo a todos mis amigos paraguayos, el Paraguay es el paraíso. Lo que pasa es que ustedes piensan que todo el mundo es como Paraguay. Paraguay es el paraíso y hasta en esto es un reducto de integridad y de valores
que no tiene parangón. El mundo entero se arrastra, los políticos se arrastran, se laceran las rodillas buscando los miembros de las uniones de los países ricos para succionárselos y para recibir dinero. Sí, mirá qué lindo que lo dije. Y en este caso, muy explícito, la población apretó de las bolas a los diputados. Hay que decir así, acá hay presión de la ciudadanía. Acá el que dio el batacazo ayer fue la gente. Porque la gente no quiere la agenda. O sea, los padres de familia. Exacto. La gente no quiere la agenda. Las familias en sí, digamos. La gente ya entendió de que se trata la agenda. Ya lo entendió, clarito lo entendió. ¿Y qué pasó? Como lo entendió, mirá, tan lo entendió que yo mirando la campaña política del Paraguay dije, mirá cómo se volvieron todos pro familia y pro vida, todos los candidatos un rato antes de las elecciones. Hasta los candidatos financiados por el Foro de San Pablo y por el Grupo de Puebla eran pro vida y pro familia un rato antes de la elección. Eso es el poder de los votantes, de la gente. Pero a vos te llegaron un montón de mensajes ayer después de la derogación en diputados. ¿Y cuál era el común denominador de esos mensajes? Me quiero ir para Paraguay. ¿Eh? Quiero ir a vivir a Paraguay. Esa era la mayoría. Sí, los tres están en las redes. Y eran colegas tuyos. Gente de todo el mundo, gente de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia. Todo el mundo se quiere venir a vivir a Paraguay, de Uruguay, de Argentina. Porque el mayoritario era me quiero vivir a Paraguay. Después es qué grande el pueblo paraguayo. Después era que no sabían. Porque ¿qué pasa? Otra cosa que pasa, que exceptuando medios como a esto no le dan cabida. Yo veía ABC y ABC tenía 69 diputados que derogaron una ley y entrevistó a los senadores que no están claro, a dos. Por supuesto. O sea, y acá ponen, por ejemplo, lo de ABC, ¿verdad? Y hablando de ABC, los cartistas y aliados son calificados de oportunistas, dice. ¿Por qué? Ahí están editorializando. Ahí te das cuenta de qué lado está ABC. ¿Por qué este título? Los cartistas y aliados son calificados de oportunistas. ¿Oportunistas en qué aspecto? Yo qué sé, a mí me gustaría que ABC investigara qué pasó con los 1.500 millones de dólares que se pidieron en la pandemia y no están. Y no se hizo nada con eso. O, por ejemplo, más de esa cifra, mucho más. O el dinero que se despilfarra en la obra pública. Claro. El presupuesto nacional, que acá en Uruguay, en Paraguay es igual. Gran parte se va a los acomodos del proselitismo, a los amigos de los políticos que entran a los cargos del Estado, a la sobrefacturación. Estas cosas habría que investigar. Capaz que si dejamos de sobrefacturar, de andar en autos blindados, de viajar a Europa varias veces con extrañas excusas, de malgastar el dinero público, capaz que aparecen esos 86 millones de dólares al toque. Bueno, y esta derogación de la donación de la Unión Europea en diputados abre la posibilidad en senadores de arribar ¿a qué punto? Y ahora de tumbarlo. El Senado debería poder confirmar la derogación. Pues el Senado, como funciona el sistema bicameral es nuestro, la Cámara Baja, literal, es los representantes directos, que son los diputados. Esto habría que ver cuántos nos representan, pero ponele. Y después está la Cámara Alta, que son los senadores. Los 45, ¿verdad? 45. Los senadores deberían ratificar o podrían hacer alguna modificación, no sé cómo es, en qué proceso estamos. 30 votos se necesitan para emular lo de la Cámara Baja. Exacto. Y ahí va. Si el Senado aprueba la derogación, ahí iría el Poder Ejecutivo, que creo que tiene la posibilidad de vetar. Por lo menos en Uruguay es así. El Poder Ejecutivo igual podría llegar a vetarlo. O sea que Santi tendría que pelearse con todos sus diputados y senadores si es que se aprobara la derogación finalmente, y vetarlo a contracorriente de lo que quiere la gente y de lo que dijeron sus alfiles en el Poder Legislativo. Y el pulso ciudadano acá, que vos estás viviendo acá hace muchos años, ese pulso ciudadano, a ver, ¿qué te dice? ¿Cuál es la orientación del pulso ciudadano? ¿Cuál es qué dice qué quiere la gente? La gente no quiere esto, o sea, no quiere la gente, la agenda. La gente no quiere la intromisión en los escuelas. Porque la gente ya entendió que Agenda 2030 vinculada a la educación es todo lo que es esta historia de la ideología de género, toda esta historia del enfoque de género, la igualdad de derechos, toda esta historia que viene disfrazada, son eufemismos para decirnos
que, bueno, tenemos que hacer que el docente se baje los pantalones, le muestre los miembros a los chicos, o los enseñe a tener relaciones con 4, 5, 6, 7 años, los ponga en situaciones incómodas. Hay un caso que acaba de ocurrir en KQP, en una escuela de KQP. ¿Por qué no se aborda la educación propiamente? ¿Por qué no nos enfocamos en la educación? La educación es la superación, es el nutrirse de conocimientos. Pienso yo que es eso. Pero te das cuenta que los chicos salen de la... ¿Por qué se va por todo esto que estás diciendo vos? Por ese atajo. Porque hay un diseño. Porque hay un diseño. Porque hay un diseño para que eso pase. Te das cuenta que en las pruebas PISA nuestros países dan pena. Los alumnos patinan en matemáticas, patinan en las ciencias duras que se llaman, ¿no? Y sin embargo a ellos les preocupa cómo se masturban. En lugar de ver si aprenden química, matemáticas o lo que sea. Y como decía un diputado ayer en el Parlamento, hay que en el colegio hay que preocuparse a que aprendan a escribir, a leer, a gramática, los valores y el cómo se tienen relaciones deberían aprenderlo en un ámbito privado y controlados por la familia que tenga sus valores. Ese es un ámbito y tiene que ser un rato familiar. Adecuada también, ¿verdad? Y la edad que el padre defina, ¿no? Porque por ahí ¿por qué tenés que someter al niño a una cosa incómoda de tener que mostrarle el miembro si el tipo no quiere verlo todavía o no le interesa ese tema todavía? Yo quiero que mi hijo en el colegio aprenda matemáticas. Tenés 4 hijos. 4 hijos. ¿Y el mayor o la mayor tiene? 27. Y la otra 25, y después tengo uno de 12 y una de 6. Y decime, ¿y vos hablás con ellos de estos temas? Cuando preguntan. Para mí la máxima de estos temas es los hijos preguntan cuando quieren saber. Cuando uno tiene abierto, ellos van averiguando, van tiene preguntando. 27 años, hace 10 años te habrá preguntado algo. Sí, claro. Hijo tuyo, digamos. ¿Verdad? Sí, claro. Pero ahora, ¿qué piensan ellos de esta historia acá de la... No voy a quemar el colegio, pero por suerte el colegio al que van mis hijos está como muchos colegios en Paraguay, y ese es otro gran reservorio de valor que tiene Paraguay. Que no pasa en todo el mundo. Ustedes vivimos en el paraíso en ese sentido. Muchos colegios paraguayos, a partir de inclusive desoyendo las directrices no quiero ser indiscreto, pero desoyendo muchas directrices del mismo MEC, te dicen que sí, pero no te hacen caso. Como yo siempre digo de los paraguayos, que te dicen que sí, pero no te hacen caso. Y les dicen que sí de los colegios al MEC, pero no le hacen caso con respecto a las directrices que vienen de imponer la agenda. Por eso parte de lo que le preocupaba a algunos parlamentarios ayer era decir que se quería eliminar más de 40, que de aquí al 2020 querían dar de baja a más de 40.000 docentes, que claro, son el hueso duro de roer, claro. Porque ellos no van a aceptar prestarse a semejante aberración con sus alumnos, porque tienen valores, pero van a dar de baja más de 40.000 docentes y van a ir sustituyendo, ese es parte del plan de la transformación, por nuevos docentes con perspectiva, ¿no? Que vayan aceptando dejar de enseñarles matemáticas para enseñarse a masturbarse o a cosas por el estilo. Dios mío. Bueno, vamos a entrar en contacto con un periodista argentino, Fernando Jorge Carnota, que no sé si ya nos está escuchando. Él nació un 6 de mayo de 1965, es un connotado periodista, trabaja y trabajó para muy importantes medios allá y programas de televisión como Animales Sueltos, con Fantino en América. Él es también un columnista, y bueno, es una persona que tiene mucho predicamento, lideró múltiples programas, condujo equipos de radio, de TV en prime time, así que creo que ya nos está escuchando Fernando Carnota, y bueno, a quien saludamos desde aquí. Estamos con Fernando Ferreira, que él es del Uruguay, también es periodista, escritor, líder del movimiento político del Uruguay, Patria Alternativa, creador de tertulias liberales. Estoy hablando de Fernando Ferreira, quien está acá en el estudio con nosotros y va a participar
de esta conversación contigo, querido Fernando, también, ¿no? Los dos Fernandos, vamos a hablar con ambos. Fernando Carnota, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Bruno, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, y un saludo también a Fernando, a mi tocayo que está ahí en el Sí, cómo no, Fernando Ferreira del Uruguay, así que estamos todos juntos acá. Las PASO, llegan las PASO en la Argentina este domingo, una gran encuesta y test para el kirchnerismo. ¿Cuál es el pulso de todo esto? Pero también es interesante, para romper el hielo, explicarnos la importancia de las PASO para ustedes. Nosotros no tenemos eso acá. Quisiera, y así como yo, muchos paraguayos quisiéramos emular eso de ustedes. ¿Es beneficioso esto de las PASO? ¿Es importante tener este proceso, este tamiz ante unas elecciones, digamos, generales que se van a presentar también este año en la Argentina, como en otros casos, por supuesto? Cuando aparecieron los PASO fue una iniciativa un poco controvertida, había opiniones a favor y en contra, y yo creo que ahora las opiniones son básicamente a favor. Permiten en una elección dirimir la interna de cada espacio político si es que presentan más de un candidato para disputar después las candidaturas. Ahora, el tema es que también tiene exigencias constitucionales para aquellos que se presentan en un espacio como candidato único, porque la exigencia constitucional es que mínimamente en las PASO cada candidato que se presenta requiera de el voto del 1.5% del padrón nacional. Si no, ese 1.5 del padrón nacional no queda calificado como para competir después en la elección general. Vale decir que ese es un paso previo. Después está obviamente la posibilidad de cada espacio de dirimir internas entre candidatos del mismo espacio, pero con diferentes propuestas, ¿no? Tal el caso del oficialismo ahora, donde lo tiene a Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y a Juan Grabois, que es otro competidor interno que tiene, que representa más el ala izquierda del peronismo. Y la oposición tiene a Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a Patricia Bullrich, que fue una ex ministra de Mauricio Macri durante su gobierno. Como los dos espacios principales. Pero también está como tercera opción Javier Milei, que sí no compite con nadie, es candidato único dentro de su espacio libertario, pero sí necesita atravesar ese rango constitucional del 1.5% para quedar calificado para la elección general. Qué interesante lo que estás diciendo, querido Fernando Carnota. Yo quiero preguntarte algo. Las PASO, ¿por qué PASO en singular? Teniendo, qué sé yo, el artículo, las PASOs, supuestamente. Quiero que me expliques eso. ¿Por qué es las PASO? Quiero saber. PASO significa primaria, sí, abierta, simultánea, obligatoria. PASO. Tiene un significado. Entonces, a ver, repetí por favor eso. Es primaria, abierta, simultánea y obligatoria. ¿Por qué abierta? Porque cada uno puede votar cada elector puede ir y votar por el espacio político que quiere. No es que tiene que estar afiliado a un espacio para votar solo en ese espacio. Yo puedo ser radical, pero sí puedo votar en la interna del peronismo. Qué interesante esto. Es simultánea porque todos los espacios políticos dirimen su interna en el mismo día de la elección. Es obligatoria porque el voto acá es obligatorio, y es abierta porque obviamente es para todos los candidatos. ¿Qué pasa si alguien se queda en su casa y no va a votar allá en la Argentina? Bueno, estuvo pasando mucho. Vos sabés que nosotros vamos a tener este domingo la PASO nacional, pero las provincias han tenido un calendario electoral desde que se inició el año con ya resultados electorales puestos. Y lo que se estuvo observando en todas estas últimas elecciones fue una apatía y una ausencia de un promedio del 35%, que es muy elevado para la Argentina, lo cual está mostrando un desinterés de la gente, o un hartazgo de la gente por la cuestión política, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo afecta esta elección del domingo 13 de agosto a todo este andamiaje político, digamos,
sí, de elección argentina que van a las generales que van a llegar, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta esto del qué se tiene como resultado o se tendría como resultado final este domingo? ¿Qué quedaría a conocer las PASO Bueno, este domingo? vos sabés que yo te decía que al principio las PASO fueron un tema bastante controvertido cuando aparecieron, porque en definitiva, si bien son un espacio que sirve para calificar a los candidatos y además dirimir las internas de cada espacio político, en la práctica se han transformado en una primera vuelta. Porque ya prácticamente después de esta elección PASO, de acuerdo a cómo queden los resultados, uno casi que puede presumir quién puede llegar a ser el candidato con más chance de quedarse en la presidencia. Porque es una encuesta real, ya no hay encuestas de encuestadores, sino que es una encuesta real de la gente, en donde habrá un candidato más votado, un espacio con mayor cantidad de votos, y después en lo que sería la primera vuelta, por ahí a lo mejor ya hay reacomodamiento de voto y voto útil, y alguno puede llegar a ganar en primera vuelta. ¿Y eso cuándo va a ser? Eso va a ser, nosotros la tenemos en noviembre, pasarían casi 2 meses para la primera vuelta, y después, en octubre, y después en noviembre si hay segunda vuelta. Bueno, y estos candidatos que son prácticamente todos están acá, son los mismos, digamos los mismos porque los vemos y los escuchamos, los vemos en televisión, los escuchamos en radio, en los medios. ¿Cómo los describirías? A ver, Sergio Massa, por ejemplo, Unión por la Patria, kirchnerismo. Sergio Massa tiene apoyo popular. Sergio Massa es un gran economista, al parecer, porque es el ministro de Economía. ¿Se lo quiere, se lo apoya, se lo tiene presente a Sergio Massa? Y más este domingo 13, ¿se lo va a tener presente? A ver, el gobierno lo tiene a Sergio Massa como la espada principal electoral, y te diría que él incluso logró armar en torno a él mismo y su equipo una coraza que lo presenta como el salvador del momento, aunque los números de la economía son un desastre y está todo muy mal, pero claro, él plantea algo contrafáctico, que es que si no estuviese él estaríamos peor. Algo que obviamente es incomprobable, ¿no? Porque nadie puede ver cómo estaríamos. Lo que sí se sabe es que estamos peor que cuando asumió. Esto sí es un dato real y concreto. Pero bueno, se está peor que cuando asumió él como ministro de Economía. El dólar estaba en 200 y pico, hoy el dólar acaba de tocar los 606 pesos. La inflación va a terminar con una interanual de 140%. La pobreza trepó al 40%. El Banco Central no tiene un peso, tiene reservas negativas, ni siquiera es que tiene reservas. Entonces, a mí me cuesta creer, a ver, si bien puede llegar a ser la mejor carta que hoy tenga el oficialismo, me cuesta creer que esa mejor carta igualmente sea competitiva. En la Argentina nunca un candidato del oficialismo ganó con más de un 30% de inflación, y estamos en el 140% de inflación, más todos los otros datos que yo te di. Pero además hay un dato muy sobresaliente, que es el siguiente. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires es determinante a la hora de el resultado electoral, ¿no? Torcer la balanza. Exactamente. Por representar más del 30% del padrón nacional. A su vez, dentro de la provincia de Buenos Aires hay un municipio que es más aún determinante, que es La Matanza. La Matanza tiene casi 2 millones de votos. Digo bien, creo que no me estoy equivocando, pero en muchos casos es mucho más numerosa que muchas provincias argentinas, ese distrito. El peronismo lo gobierna históricamente, ese distrito siempre fue un bastión peronista, y es la primera vez que un candidato del peronismo en campaña no se anima a entrar a La Matanza por temor a ser que lo maten. A ser repudiado. Es insólito que un candidato del peronismo no pueda ir al bastión histórico, a la tierra histórica del peronismo, a hacer campaña por temor al repudio.
Esto es la primera vez que ocurre. Entonces, a mí me cuesta creer que ese personaje, con el 140% de inflación, reservas negativas, un dólar a 600, la pobreza a 40%, que encima no puede caminar por donde vive el peronismo, sea competitivo. Pero bueno, esto es la Argentina, todo puede suceder, y capaz que el lunes estamos hablando y Massa se enfila para la presidencia, no lo sé. Bueno, también hay que recordar que Massa sí. era anti-kirchnerista, abiertamente, o sea, mutó, ¿no? Mutó y se volvió, ahora es el alfil del kirchnerismo, pero era anti de los principales, digamos, detractores del kirchnerismo, y ahora es el candidato. Y ministro de Economía, que bueno, por lo visto, por los resultados de Economía, se ve que sabe menos que yo de... No sé. Bueno, no seas tan peyorativo. No, bueno, pero adelante. Los resultados me remito. Ahora, digamos. Fernando, te digo algo. Sí. Fernando, vos decís, Massa era antikirchnerista. ¿El Massa de qué época? Porque claro, Massa también fue ministro del kirchnerismo. Después, las circunstancias políticas lo pusieron en contra del kirchnerismo y dijo que iba a meter, los iba a meter preso y demás. Después volvió a ser kirchnerista. Después se puso o sea, por eso, ¿el Massa de qué época? Claro. Porque Massa estuvo por todos lados. Estuvo por todos lados. Sí. Hay Massa por todas partes. Hay Massa por todos. Bueno, esta señora Patricia Bullrich, al parecer, yo estoy fuera de la geografía de ustedes, pero por todos los medios, como que se la apoya esta señora, como que tiene una muy buena imagen. Proyecta credibilidad esta señora Patricia Bullrich. ¿Cómo vos la describirías, Fernando Carnota? Lo primero que te quiero contar, Bruno, es que en la Argentina no hay un solo político que tenga un diferencial entre imagen negativa y positiva a favor. Todos tienen un diferencial en contra. Está ganando el que menos diferencial tiene, ¿no? El que menos imagen negativa tiene. Pero yo creo que el fenómeno Patricia Bullrich, que es cierto, como vos lo estás definiendo, y que va a dirimir su interna para ver cuál es el candidato de Juntos por el Cambio, que aquí es la oposición en la elección general, enfrentando a Rodríguez Larreta en la interna, es una candidata que tiene un perfil. A ver, ¿qué es lo que ocurre? La está beneficiando con la necesidad del electorado. ¿Qué quiero decir con esto? Vos en toda campaña electoral tenés candidatos que tienen un arquetipo determinado, digamos. Rodríguez Larreta está, digamos, identificado con el hacedor, el gestor, el negociador. Patricia Bullrich está identificada como la mujer hacedora, pero que va al choque, al frente, que arremete, que mete mano dura, que no le importan las consecuencias, que ella quiere lograr lo que la gente le pide. Bueno, hoy el electorado está necesitando aparentemente más ese perfil que el perfil de Rodríguez Larreta. Por eso se habla de una supuesta preferencia por ella antes que de Rodríguez Larreta, ¿no? En las encuestas por lo menos. Bueno, Rodríguez Larreta, te confieso, y acá también a Fernando y a la audiencia les confieso, que si a mí me dieran a elegir entre todos estos señores que están en puja, yo me quedo con Rodríguez Larreta. Yo, ¿verdad? Que soy asunceno, paraguayo, no soy argentino. ¿Por qué me quedo con Rodríguez Larreta? Porque viajé el año pasado a Buenos Aires, hace un año más o menos, y vi una ciudad capital en plena crisis argentina, espléndida, espectacular. Una ciudad cuidada, una ciudad organizada, una ciudad que, por ejemplo, a las 6, 7 o 7 y media, entre 7 y 8, salen todos los operarios a limpiarla, pero qué limpieza, por lo menos en la zona esa céntrica donde están los hoteles y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No me refiero a la parte de las afueras, pero de lo que yo vi, ¿verdad? Y me causó una gratísima impresión, y comparé con cómo acá se trabaja, y hay una diferencia abismal. Y si están pasando por tan mala historia económica, supuestamente los argentinos, ¿cómo puede haber gente tan eficiente cuidando su ciudad, ¿verdad? Y si eso se pudiera replicar en toda la geografía argentina, el cuidado de Buenos Aires, pero en toda la geografía argentina, qué exitoso país tendrían.
O sea, yo simplemente hice esa evaluación. No sé si estoy acertado, No, si no. no, pero en fin. Sí, lo que pasa es que en definitiva después la gestión nacional o la expresión y la situación de lo que pasa en cada provincia depende de la gestión de cada provincia y no de la gestión nacional, ¿no? Sí, 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 Me entiendo. refiero a limpieza y a gestión local Sí, y sí, demás. no, pero Yo si creo este que llega, si llega él, hipotéticamente, qué sé yo, si llega a ser el próximo presidente, Horacio Rodríguez Larreta, qué buen país tendrían ustedes, partiendo de la base de cómo se la cuida Buenos Aires. A eso nomás Claro, si voy. puede replicar la gestión a nivel nacional. Claro. Ahí el tema es que, a ver, vos no te olvides que Rodríguez Larreta, esta es su segunda gestión, después de 2 gestiones anteriores de Mauricio Macri, en donde ya había empezado un proceso de transformación de la ciudad, en donde yo coincido con vos, la ciudad de Buenos Aires está muy bien, incluso comparada con otros lugares del país, pero es un proceso que ya había empezado con Macri. Yo creo que, a ver, en cierta medida, no sé si se ajusta tanto, pero podríamos decir que Rodríguez Larreta tiene un poco la contra de que se había depositado esa misma esperanza que vos decís en Macri. Si Macri tuvo durante 2 gestiones la ciudad, cuando sea presidente, esto lo va a poder replicar. Y eso no terminó ocurriendo, o por lo menos quedó a mitad de camino. No pudo concretarse. Entonces, sobrevuela esa duda. Bueno, pero y Rodríguez Larreta lo podrá hacer. Ahora, igual yo coincido porque esa es la imagen que tiene Rodríguez Larreta, de hacedor, de gestionador y de buen gestor. Pero acá un colega tuyo, con el que también tuvimos un contacto, y muy bueno, por supuesto, Jacobe, nos dijo... Jorge. Sí, nos dijo que la Argentina de hoy pide orden. Eso nos dijo él. Pide orden, sí, la Argentina de hoy. Y trazó una analogía con Gandhi y con Patton. La Europa tomada por los nazis, ¿verdad? Patton y la Europa tomada por los nazis. Y Patton, que fue a batallar allá, dijo que Patricia Bullrich es Patton, que Larreta es Gandhi y que no se puede desembarcar en Normandía y recuperar Europa dialogando, entre comillas. ¿Qué decimos? ¿Qué decís? Es interesante la analogía que hace Jorge Jacobe, sí. A quien respeto mucho. Sí. También es cierto que, digamos, a ver, no nos olvidemos que estamos en campaña electoral. Hay campañas electorales que se construyen de determinada manera. Yo creo que el error, veremos qué pasa el domingo, ¿no? Porque después el lunes por ahí estamos hablando de otra historia. Pero yo creo que uno de los errores de Rodríguez Larreta es que armó y diseñó su campaña ya para pelear como candidato contra el oficialismo en la elección general. Y primero tiene que atravesar una interna. Entonces diagramó una campaña como Gandhi para la general, pero la verdad que lo que la gente quiere a la hora de dirimir en una interna es un Patton, como esta Bullrich. Claro, y además la gente, ¿qué quiere ver en un candidato, en una interna? Quiere ver del menú de candidatos en esa interna, cuál es el que más se diferencia de quien va a tener que competir después con el oficialismo. Claro. Entonces, si Patricia Bullrich es la que más se está diferenciando de Massa, tal vez la preferencia vaya por Patricia Bullrich y no por Rodríguez Larreta, que es el que menos se está diferenciando de Massa. Entiendo. Entonces, hay una campaña, me parece errada, pero la verdad que yo no soy especialista en el tema y solo estoy arriesgando una hipótesis, ¿no? Yo creo que hoy están parejos, cabeza a cabeza en esa interna, y habrá que ver qué pasa el domingo. Bueno, Fernando Carnota, pero antes de ir avanzando con esto, y los minutos corren también, Javier Milei, a ver, este personaje, ¿tiene chances? ¿Cuál es el apoyo que tiene Javier Milei realmente? Porque está en todas partes, se habla de él aquí, allá, en todos lados, pero ¿cuál es la realidad de Javier Milei? Bueno, ahí a ver, si tomamos las encuestas de hoy hay un escenario de 3/3. Para ponerlo en números generales y no hacer mucha diferencia. 1/3 para Milei, 1/3 para Massa
un tercio para la oposición de Juntos por el Cambio. Digamos, podrá haber diferencias, Milei podrá quedar un poco más abajo, Massa un poco más arriba o viceversa. La cuestión es que por espacios estarían divididos en 3 tercios. Pero no nos olvidemos que esto es las PASO. Y después van a ir a la general. Y si en la general no hay un candidato en primera vuelta, hay 2 candidatos más votados que tendrán que dirimir en un balotaje después en una segunda vuelta. El gran interrogante es si hay 3 tercios en esa primera, acá en las PASO, si hay reordenamiento de voto para la primera vuelta. Vale decir, si algo de todo lo que es voto opositor, que sería Milei y Juntos por el Cambio, contra, o sea, que serían 2 tercios contra 1 tercio, si esos 2 tercios mutan hacia un lado o hacia el otro, como si de Milei va bastante voto a Juntos por el Cambio, o de Juntos por el Cambio lo consideran útil el voto hacia Milei, ¿quién es el que pasa a segunda vuelta? Ese es el tema. ¿Cuáles van a ser los 2 candidatos más votados? Suponiendo que uno de los candidatos más votados sea el oficialismo, de la oposición. ¿Quién va a ser? ¿Milei o el candidato de Juntos por el Cambio? Ahí habrá que ver cómo se reordena el voto en la primera vuelta después de las PASO de este domingo. Fernando, ¿puede ser que hay 16 millones de planes sociales en Argentina o 11, una cosa así? Mirá, no sé exactamente, o sea, son más de 10 millones seguro. Yo escuché 11, pero el otro día escuché 16. Sí, lo que pasa es que ahí depende mucho de los planes sociales y de los beneficios, quiero decir. Digo, pues no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor. Estamos hablando ahí de perfilismo político, ideológico, pero también está, creo que cierta postura respecto a los planes sociales que por ahí podrían también volcar la balanza. ¿Quién seguirle dando de comer a este sistema, digamos, que perpetúa los planes o pasarse a otro estadio? Tenés 16 millones de personas que se benefician de eso y hay otra gente que está planificando salirse de esa lógica. Pero para mí que hay más que 16 Yo escuché millones. 11 24, 25, hasta 25 se manejaba. ¿Sí? Sí, Yo escuché 16. Sí. El propio embajador argentino acá vino y sostuvo que es así más o menos. O sea, ahora, yo creo que el principal problema de los argentinos siguen siendo los políticos, ¿no? Los argentinos son grandes, o sea, es un gran país a pesar de la intervención política. Es una pena que todos los problemas que tienen los argentinos tienen una causa política detrás. La inflación es producto de la acción política, del manejo de la economía política. O sea, son los gestores que los argentinos esperan que los salven quienes los terminan matando. O sea, quienes los terminan poniendo en la situación que están. Hay que ser empresario en Argentina. Yo te digo porque nosotros imprimimos el libro en Argentina y no nos daban precio. No nos querían dar precio porque dar precio implicaba dar una señal digamos, y el papel todos los días modificaba, de mañana valía una cosa, de tarde otra. O sea, es muy difícil y los argentinos sobreviven a la intervención política. O sea, los políticos les destruyen el país y los argentinos son capaces de hacerlo andar igual. Yo creo que a pesar de la intervención de la clase política argentina, la Argentina sobrevive solamente por la acción de los ciudadanos, de la gente. Este es el libro Falsos Positivos, cuyo autor es acá el amigo Fernando Ferreira. Así que no sé si lo leíste o lo tenés. Le vamos a hacer llegar a Fernando No lo tengo, pero me interesa muchísimo. Te vamos a hacer llegar una copia, Fer. Después nos ponemos en contacto para... ¿Es verdad que Bullrich era montonera? Bullrich era pero admitido por ella fue militante montonera, sí, por supuesto. Fungía bajo un alias, ¿verdad? En tanto montonera, tenía un alias. Como todos los militantes montoneros de la época, ¿no? Sí. Sí. Bueno, decime, para ir ya culminando esto, la parte, ¿cómo tienen los peronistas este escenario? ¿Cómo ellos están contentos con este escenario? ¿Cómo ven los peronistas este escenario, digamos, y su representante? ¿Cómo lo ven a Sergio Massa? ¿Ellos tienen chances de ganar, de que prosiga el kirchnerismo a través de Sergio Massa? ¿Y se siente eso o es todo lo contrario? A ver, la impresión
la impresión popular que hay en la calle es que el gobierno no tiene chances electorales reales de perpetuarse con un nuevo mandato. Sí. Eso por un lado. Después, por otro lado, hay una visión de que es competitivo igualmente, que tiene chance de ser competitivo. Mi visión personal como periodista y observador es que no tiene ni chance de ganar la elección ni tiene chance de ser competitivo. A mí me da la sensación. Reitero, por todos los valores de la economía, porque además Sergio Massa tiene una contra, que es que tiene todos los valores negativos, el dólar, la inflación, el Banco Central, la pobreza, todo negativo, y además se hace cargo, porque es el ministro de Economía, porque la vicepresidenta Cristina Kirchner se corrió y dice, yo no tengo nada que ver con este gobierno, no se hace cargo. En cambio Massa se da vuelta y dice, sí, todo esto es mío, yo no voy a arreglar, pero todo esto es mío. Y además dice y promete, yo voy a ser el presidente que combata y le gane a la inflación. Y la gente lo mira así y le dice, pero perdón, ya sos ministro de Economía, ¿por qué no empezás ahora? ¿Cuándo vas a empezar a...? Bueno, decime, y los grupos mediáticos, ¿cómo se comportan dentro de esta polarizada y militada también crispación de comunicación que vive la Argentina y la realidad económico-financiera, ese tipo de cosas? ¿Cómo se presentan los grupos mediáticos ante esto que llega el domingo? Bueno, vos tenés, tenés un grupo de medios muy alineado al oficialismo, desde siempre, y que recrudece ahora, que tiene cimbronazos internos, porque son los propios cimbronazos internos que tiene este gobierno. Este gobierno hoy tiene a un presidente que está absolutamente desdibujado y desaparecido, a un ministro de Economía, Massa, que supuestamente lo quieren alinear o lo alinean ideológicamente con Estados Unidos, lo cual es casi sarpullido para el kirchnerismo eso, pero el kirchnerismo decide tragarse el sapo porque es el candidato que mejor tienen. Pero a su vez internamente el kirchnerismo tiene a su propio candidato, que es Juan Grabois, que le compite por abajo en la interna. Bueno, todo eso se ve reflejado en la tensión interna de los medios. Y por otro lado tenés otros medios que son más independientes, pero que también tienen un sesgo opositor importante a la hora de presentar la información. Bueno, hay un caso muy sonado en la Argentina, el caso del crimen de esta chica morena en Lanús, que conmocionó y bueno, a toda la Argentina y más allá también. 11 años, murió esta chica de 11 años el miércoles a causa del ataque de 2 motochorros en Lanús. ¿Cómo se vive esta situación ahí? Vos desde tu prisma de periodista, ¿qué dice la gente? Porque la gente es muy solidaria en la Argentina. La gente se une, sale a la calle, protesta para tratar de impedir este tipo de cuestiones. ¿Cómo está el clima en este aspecto hoy allá en la Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades importantes? Bueno, primero se vive con mucha angustia, fue una conmoción increíble. Se trataba de una chiquita de 11 años que estaba yendo al colegio y que 2 motochorros le quisieron arrebatar el celular, la desparramaron por el piso, golpeó mal su cabeza y no sobrevivió, murió en el hospital finalmente. Una chiquita de una familia de clase media baja aspiracional, o sea, un ejemplo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, con lo cual se conmovió muchísimo y está conmovido el país muchísimo por este caso. Eso por un lado. Por otro lado, el análisis de cómo puede impactar políticamente este caso que conmocionó al país en las elecciones. A ver, si se transforma o no en un cisne negro en el final del camino, y si es un cisne negro, ¿a quién golpea? Porque el tema es que Lanús es el municipio del intendente Grindetti, que es el candidato a gobernador que lleva Patricia Bullrich. Ah, sí. Ahora, exactamente, ahora, o sea, le pega directo. Ahora, a su vez, Patricia Bullrich y Grindetti son los que construyeron durante toda la campaña la línea ideológica de que hay que tener mano dura con los delincuentes, bajar la edad de imputabilidad
y además también criticando siempre toda la inseguridad de la provincia, que en definitiva es resorte del ministro de Justicia, de Seguridad de Kicillof, que es el gobernador. Con lo cual, ¿le pega a Grindetti porque fue en Lanús o la favorece a Patricia porque demuestra que la provincia es insegura, como ella viene diciendo? Es una gran incógnita. Bueno, es una gran incógnita. Y una gran incógnita también va a ser el juego de esta noche, ¿verdad? Vos sos de Racing, Fernando. ¿Es así? Bueno, y así que tiene que clasificarse y va a tener que pujar contra Atlético Nacional de Colombia en Avellaneda. Y aquí Fernando Ferreira es un futbolista, yo no sé si frustrado o no, pero conoce mucho de fútbol. A ver, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Vos sos de Nacional? Gana Racing. Te preguntas si sos de Nacional. Soy de Nacional, sí, estoy dolido todavía con el tema de anoche. Lo que pasa es que se encontraron Boca ganó por penales, pero bueno, un partido lindo. Nacional que jugó mejor en la Bombonera que en Montevideo. Sí. Y bueno, los penales, ahí quedamos afuera. Bueno, ¿qué va a pasar? Se encontraron con un arquero que es especialista en atajar penales, que es Chiquito Romero, que salió de la cantera de Racing. Cierto. Bueno, ¿y qué vaticinás vos? ¿Va a ganar tu Racing? ¿Va a ganar Racing esta noche? Yo creo que pasa Racing hoy, sí. ¿Sí? Y no es por la diferencia de 3 goles que necesitamos en campo de juego, será por penales. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Fernando, por favor, porque tenemos que cerrar ya. No, simplemente decirte que hay mucha expectativa por las elecciones del domingo. Obviamente que yo creo que el lunes, me animo a decir que el lunes nosotros tendremos prácticamente al presidente de la próxima gestión. Nosotros podríamos volver a entrar contigo el lunes, aunque sea un ratito, para que... Por supuesto. Estuve en Asunción hace poco, no hace demasiado. Sí. También por cuestiones de trabajo y yo pensaba cuando vos... Mirá, yo pensaba cuando vos hablabas de la ciudad de Buenos Aires, lo limpia que estaba, depende por dónde la recorras también, igualmente te quiero decir, porque en algunos lugares siempre hay alguna situación distinta. Y vos sabés que me llamó la atención un contraste de Asunción que noté, que fue precisamente lo pujante que está en construcción y torres y modernidad por ese lado, y por otro lado la vi un poco dejada en cuanto a la limpieza. Sí, pero por ahí fue mi impresión de algunos pocos días que estuve, No quiero sacar conclusiones rápidas. No, y te quedás corto vos con eso, porque acá hace falta borrón y cuenta nueva, que estar de vuelta a todos, ¿verdad? Pero, en fin, Asunción está cumpliendo 486 años, ahora la semana que viene, el 15 de agosto, y en 14 años más festejaremos, supuestamente, los 500 años de fundación de Asunción, que fue madre de ciudades, por eso se la bautiza así Asunción, madre de ciudades, porque inclusive Buenos Aires fue refundada desde Asunción, y otras ciudades importantes, 600 de toda esta parte de América, de Argentina, Bolivia, Argentina y Brasil. Desde acá salieron delegaciones y qué sé yo. Bueno, pero nosotros necesitamos un refreshment urgente acá. Nuestro intendente, Dios mío, es el más vilipendiado porque es un desastre. Pero decime, hablando de jefes, Alberto Fernández, ¿cuál es el papel de Alberto Fernández? ¿Él es el que comanda en la Argentina o es el secretario de quién es él? ¿Por qué está tan venido a menos este señor? Alberto Fernández es un personaje que desilusionó a gran parte del electorado, porque, digamos, a ver, no quiero ser peyorativo, con la gran seguridad que se va a enojar, pero nunca asumió la presidencia. Nunca. Tuvo la oportunidad de asumir, a ver, sí, le pusieron la banda, sí, juró, pero asumir la presidencia es otra cosa, es una cuestión de actitud. Nunca tuvo esa actitud, excepto en la primera época de la pandemia, cuando empezó a tomar las primeras medidas que
Vos pensás que él tuvo un 70% de imagen positiva en la época de la pandemia al principio. Hoy está con menos del 30% de imagen positiva, un 20 y pico por ciento de imagen positiva. Absolutamente desdibujado, manejado por Cristina Kirchner, vilipendiado por la Cámpora, y después ya terminó de entregar absolutamente todo cuando entregó a su ministro de Economía, que era Guzmán, para darle el gran poder que le dio a Massa. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. A ver, este otro Fernando, el uruguayo, ¿querés agregar algo acá? Sí. No, estaremos pendientes, es como dice mi tocayo, las elecciones estas de medio término. En Uruguay también hay elecciones internas y también hay que sumar cierta cantidad de votos del padrón para poder competir en las elecciones nacionales. Pero es cierto que las elecciones de medio término, como se les llama, las PASO, terminan armando la estructura para la hoja de definiendo y definiendo sí. quiénes son los que van a tener grandes posibilidades o sea, como decía Fernando, seguramente el próximo presidente de los argentinos esté dejándose ver este lunes. Y este sí. lunes. Porque además, ¿sabés qué pasa, Fernando? Una línea nada más. Vos ya el lunes tenés la cantidad de votos por espacio. Exacto. Entonces vos ya sabés si la oposición tiene mucho más votos que el oficialismo o no, o viceversa. Sí, exactamente. Bueno, hay mucha expectativa, querido Fernando Carnota, no solamente en el país de ustedes, sino en toda esta región, digamos, y hay muchos otros temas que podríamos abordarlos, tratarlos contigo a partir de ahora. Un gran placer de haberte conocido yo personalmente. Gracias, Bruno. Y realmente, porque se nota que tenés un fuste, que tenés mucho fuste, que tenés mucho andamiaje. Y también calidad humana, porque a mí me interesan las personas humanas, las personas transparentes, y vos sos una de ellas. Y también acá te envía saludos el querido amigo Pepe Quevedo, que fue el que te contactó, ¿verdad? Y que está acá, nuestro productor. Gran colega. Sí, el gran colega de Entre Ríos. Así que, bueno, muchas gracias realmente, y también agradezco aquí a el amigo tocayo tuyo, Fernando Ferreira, porque vamos a culminar este espacio, ¿verdad? Tenemos que ir hay otros invitados que llegan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Un saludo, Fernando. Después cruzamos datos. Y hasta el lunes, Dios mediante. Chao. Suerte el domingo.